El presidente Emmanuel Macron, el presidente de Francia, anuncia una misión militar a Ucrania. Con esto y con lo que pasó en esta semana, con el anuncio formal de que la Unión Europea, prácticamente en una obligación a todos sus gobiernos, pide que los ciudadanos europeos tengan un kit de 72 horas, por lo menos 72 horas, para sobrevivir en caso de una guerra. Claro, lo aderezan también con desastres naturales. Con esto de Macron y con varias cosas más, y sobre todo con lo que pasó en esta semana, podemos decir que la arquitectura de seguridad, la arquitectura incluso diplomática, ha cambiado, se está modificando tremendamente, radicalmente, y no para bien. Por eso es que Javier Martínez, Javier está ahí, se puso a estudiar para traernos aquí cuáles son esos cambios, mostrar los cambios y explicarnos de qué se trata todo esto. Javier, gracias por estar aquí. Te saludo, pero vamos a empezar con el presidente francés, que seguramente a ti, como se dice en México, te cae muy bien. El presidente francés anuncia una misión militar a Ucrania. Vamos a ver de qué se trata. Yo creo que este es el primer escalón, el inicio de, ya me lo dirás tú, de la bota militar ya públicamente, descaradamente. Nous avons acté, je dirais, 3 axes de travail pour justement maintenir cette paix durable et solide une fois un accord de paix signé. Nous avons acté que le Premier ministre britannique et moi-même donnions mandat à nos chefs d'état-major des armées pour qu'une équipe franco-britannique puisse être déléguée dans les prochains jours en Ukraine et puisse travailler de manière très étroite avec nos partenaires ukrainiens qui ont acté également ce mécanisme pour préparer justement dans tous les domaines le format, ce que sera le format de l'armée ukrainienne de demain. Quelle armée de terre, quelle capacité maritime, quelle capacité aérienne, quel format, c'est-à-dire en termes de taille, de nombre de soldats, quels équipements pour pouvoir répondre à une éventuelle agression russe et dissuader la Russie d'une telle agresión. Eso dice el presidente Macron. Ya hasta, Javier, sacaste los ojos, así los abriste. Por otro lado, para aderezar el concierto mundial, Vladimir Putin pues propone, ¿por qué no?, quitar a Zelensky. Y van a ver lo que contesta luego Zelensky. Можно было бы под эгидой ООН с Соединенными Штатами, даже с европейскими странами, разумеется, с нашими партнерами и друзьями, обсудить возможности введения на Украине временного управления. А для чего? Для того, чтобы провести демократические выборы, для того, чтобы привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительство, и потом уже с ними начинать мирный договор, начинать переговоры о мирном договоре, подписывать легитимные документы, которые будут признаны во всем мире и будут надежными и стабильными. Zelensky, por su parte, Javier, perdóname, pero estoy construyendo todo esto para dar el contexto para que los que nos escuchan digan, bueno, estamos viendo cosas que no se veían antes o de diferente forma, por lo menos no eran tan cínicas. Zelensky dice que Putin se va a morir así, y se va a morir pronto. Втратити свою силу. Це також має щодо стабільності суспільства залежить, але і залежить від його років. Він помре скоро, це факт, і все закінчиться. Тобто його питання він може закінчити до того, як він, скажімо так, закінчить своє абсолютно безпечне і невдале історичне життя. І ось чого він боїться.
¿Qué tal atrás la Torre Eiffel? Bien. Por su parte, la Unión Europea, y aquí se va poniendo las cosas mucho más feas y más difíciles, es más, si uno fuera consciente o si ellos fueran conscientes de lo que están diciendo significa guerra, muerte, destrucción. Ya me dirás, Javier. Por su parte, la Unión Europea, pues le dice a sus países miembros y yo creo que al mundo entero, prepárense para la guerra. Claro. ¿Por qué prepárense para la guerra? Bueno, pues porque, escuchen. Facing Europe are more complex than ever, and they are all interconnected. For 3 years in Ukraine, we have seen a battlefield of bombs and bullets, drones, fighter planes, trenches, and submarines. We can stick our head in the sand and act like it isn't happening. Or we can look these threats scarcely in the eye and say, this is the reality we are facing and we will prepare. Will be what rescue our strategic reserves around the European Union, you see, and its secret places, but you see where we have our stockpiling strategy. The EU will also work with member states to make sure people have essential supplies for at least 72 hours in a crisis. Qué manera de imprimir el miedo, la verdad. Qué manera de imprimir de verdad hacia profundidad el miedo. Los lugares secretos, o sea, se está refiriendo a el búnker. Ahí voy, Javier, y ya nos callamos. Para rematar, el jefe o el secretario general de la OTAN, la alianza militar más poderosa que ellos dicen del mundo, la OTAN, pues porque es su voz, dice que, Mark Rutte, dice que descargaremos todo el poder de la OTAN contra Rusia, contra Putin. I hate this whole idea of having a sort of two-tier NATO, that you have somehow the 8 countries on the eastern flank different from the other 24 allies. With the latest missile technology coming out of Russia, the difference between an attack on Warsaw or an attack in Madrid is 10 minutes. So we are all on the eastern flank. Amsterdam is at the eastern flank. London is at the eastern flank. Even Washington is at the eastern flank. It is not only the formal 8 eastern flank. It is important to realize this. And Putin has to know that when he would try to get a square kilometer of Estonia or of Poland or of Slovakia or of Spain or Portugal for that matter, that our reaction will be devastating, that the full onslaught of NATO will be upon him. That is the deterrence. That is the collective defense. And whatever he wants to put on the table is up to him. But it is up to us to react. And when it comes to the dealings of the 32 and how we organize NATO, he is absolutely not involved in this. He has no say in this. This has no relation to any peace deal on Ukraine. We have to be very clear. Hay que ser muy claro, very clear. Descargaremos, que lo sepa Putin, y si no, se lo volvemos a repetir, que descargarán todo el poder bélico y militar de la OTAN sobre Moscú, sobre Putin, sobre Rusia. Bueno, ya con todo esto, ahora sí, Javier, perdóname, pues podemos argumentar por qué escogiste nuevo orden o caos global, la nueva arquitectura de seguridad y de diálogo mundial. Pues con esto ya podemos ver bien claro que hay un nuevo diálogo, hay una nueva forma de ver la seguridad, hay una nueva forma de asustar también a la gente, de espantarla, como se dice en México. Javier, bienvenido, muchas gracias y ahora sí, todo el programa es tuyo, por favor. Voy a romper con lo que tenía preparado, voy a improvisar con lo que acabo de ver. Y primeramente, antes de seguir con la línea de lo que tenía empezado o pensado cómo empezar. Es maravilloso que me lo hayas puesto porque me da pie a muchas reflexiones que luego van a ir surgiendo como conclusiones de lo que tenía preparado para intervenir hoy.
Primeramente me voy a la última intervención, la del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, donde habla de que Rusia podrá atacar Madrid en 10 minutos. Es decir, ni cuando existía la Unión Soviética existía un peligro en concreto de ser atacados en Madrid por la Unión Soviética. Todos los medios de prensa españoles, tras estas declaraciones de Rutte, pagados ya no por la USAID, sino pagados por los gobiernos de Bruselas, tuvieron el siguiente titular: ¿qué haría usted ante un ataque preventivo de la URSS? Es decir, son tan estúpidos que todos los titulares de todos los periódicos nacionales españoles publicaron el mismo titular: ¿qué haría usted ante un ataque preventivo de la URSS? Esa era una canción de rock de los años 80, de un grupo de rock, pero claro, entonces existía la URSS. Ahora, como no sea que se despierte Brezhnev o Stalin de las tumbas, no existe la URSS. Por lo tanto, no hay. Primera falsedad, primera falacia, manipulación. Están utilizando la estrategia más vieja del mundo. Ya la hicieron con la crisis 2007-2008, es decir, para imponer políticas de recortes llamadas de austeridad fiscal, que yo llamé de austericidio, porque era un asesinato ciudadano a través de políticas de austeridad. Ya lo hicieron con la pandemia, políticas del miedo, de todos encerrados en la casa y denunciando, si es posible, al vecino que sacaba el perro a pasear. Ahora están utilizando la manipulación del miedo. Rutte, me voy por la última intervención, diciendo que van a descargar todo el poder político, bélico, militar de la OTAN. Ya lo han estado descargando en esta guerra proxy y han sido vencidos. La realidad, señores y señoras, lo que hemos tenido desde el 2014 hasta hoy 2025 es una intervención indirecta de la OTAN vía Estados Unidos, su cabecera, en Ucrania. Guerra por poderes. Por lo tanto, por más que han metido y han achuchado, los otanistas se han quedado como perro flaco. Ahora me voy a las declaraciones de Macron del jueves, diciendo una entelequia de alguien que se sabe muy próximo a desaparecer de la política, salvo que se mantenga a lo Zelensky, es decir, sin elecciones. El señor Macron hablaba en su intervención, decía que ha puesto a los altos mandos militares franceses y británicos para comandar desde la Unión Europea. A ver, ya me trastoca la cabeza. Reino Unido, británicos, no están en la Unión Europea. Recuerden, señores y señoras, que el Brexit significó la salida de la Unión Europea. Por lo tanto, ¿se van a encargar Reino Unido y Francia, un solo país de la Unión Europea, en comandar todos los ejércitos con sus diferentes características de lenguas, militares, mandos, a cantar el Malbrou s'en va en guerre, Mambrú se va a la guerra? Otra falacia para justificar rapiña. Rapiña con el salvamento de los bancos en el 2007-2008. Rapiña, como decían, con el COVID, con la plaga, vamos a ser todos una piña, y resultaron ser rapiña. Rapiña en las mascarillas, rapiña en los preparados médicos. Y ahora resulta que me saltan y me voy a por las últimas declaraciones, las otras dos, las de Putin y las de Zelensky. Putin lo que ha dicho es, teniendo en cuenta la experiencia que ya tiene de la fiabilidad, de la confianza en pactar con Occidente, llámese acuerdos Minsk I, Minsk II, ratificado por Naciones Unidas, y que se, valga la expresión vulgar, Occidente se meó encima de él, porque como declaró el presidente francés de entonces, que no era Macron, el anterior, dijo que era un compás de espera para rearmar a Ucrania, y la propia Merkel así lo dijo, es decir, François Hollande y la propia Merkel, lean hemeroteca.
Entonces Rusia ya no se fía y dice que un acuerdo necesitará, entre otras cosas, no de el que ha sido un títere y es títere parte y no legítimo ni legal para firmar ningún acuerdo, que encima los ha violado reiteradamente, no es capaz de mantener las treguas propuestas y confirmadas ante el presidente Trump en conversaciones Zelensky-Trump y Trump con Putin. Hay una tregua para no atacar intereses energéticos, la viola antes, durante y después el gobierno de Zelensky. Cuanto más una paz duradera. Lo que se pide por parte de Rusia es una intervención fiable y verificable de tropas, lo ha dicho hace unas horas, de tropas cuando se esté un tratado de paz, de tropas de Naciones Unidas, las cuales estarían con un gobierno provisional en Kiev para hacer unas elecciones de lo que quedara de Ucrania, hacer unas elecciones a ver quién sale libremente elegido y bajo supervisión de las tropas de Naciones Unidas. Y en cuanto a la intervención de la otra funcionaria de la OTAN, de los refugios, no refugios, y el kit de supervivencia para 72 horas, como el maletín de la señorita Pepis, que era un anuncio para juguetes de niños y niñas de los años de la infancia, de los años 60, pues bueno, la realidad es que la Unión Europea intenta con ese plan de 800.000 a 850.000 millones hacer el negocio del siglo una vez más, como ya se hizo el negocio del siglo con el salvamento de los bancos y de las en la crisis de las subprimes, que en Europa fue crisis bancaria y financiera, luego con la crisis de la pandemia y el experimento pandémico, y ahora el tema de buscar cómo sacar dinero en una Europa, Unión Europea, mejor dicho, en quiebra. Porque ahora sí voy a lo que tenía preparado. Esto requiere, y por eso digo desde el principio que lo hemos tratado, desde la intervención militar rusa, desde el año 2022, dije que la paz sería muy larga, incluso cuando llegó Trump, no que la paz sería muy larga, que sería muy largo llegar a esa paz. Incluso cuando Trump decía que nada más llegar a la Casa Blanca sería cuestión de horas, yo dije en este programa también, ni de horas ni de meses, y dije, a partir, recordad lo que dije, a partir del 20 de abril, que es mi cumpleaños, se podrá empezar a hablar de procesos de encarrilamiento hacia un alto el fuego temporales que condujan a un futuro proceso de paz. Y todavía no estamos en abril, estamos en marzo. El 18 de febrero se sentaron en Arabia Saudita las delegaciones de alto nivel de Rusia y Estados Unidos por primera vez. Duraron esa primera reunión 4 horas. Se va haciendo por fases. La primero es reabrir las embajadas respectivas de cada país, porque al haber sido una guerra por procuración o guerra proxy, el primer agente que la ha querido provocar, y ahí estaban los planes, como ya he explicado muchas veces, de institutos como el think tank, la RAND Corporation y otros institutos que querían, desde antes del final de la Guerra Fría y sobre todo a partir de la Guerra Fría, desmembrar Rusia, recordar lo que he dicho tantas veces, porque yo no se me va la memoria, de momento no tengo Alzheimer, toco madera. Entonces la situación es que es un proceso largo. Primero, los dos agentes principales en guerra, Estados Unidos y Rusia, no la Unión Soviética, como dice la prensa española, tendrán primero, como han hecho, reabrir las embajadas respectivas, continuar el trabajo diplomático. Sergei Lavrov dijo el lunes, para irme más atrás, desde el momento, el día antes, un día antes, quitemos ese mapa porque ya no existe ni la hoz ni el martillo, ni existe el martillo para de los trabajadores de industria, que cada vez hay menos industria y menos trabajadores, y la hoz en el campo cada vez están reduciendo más estos planes globalistas, los campos para agricultores en el mundo, para dedicárselo grandes corporaciones para quién sabe qué tipo de especulación.
El lunes 17 de febrero, Sergei Lavrov dijo que las negociaciones iban a versar no solo sobre Ucrania, como está siendo, no solo sobre Ucrania, y fundamentalmente sobre rendimientos comerciales y económicos mutuos. La economía, que no me canso de decir. La disputa por los grandes recursos y la dominación se dan en un contexto de agotamiento del sistema capitalista. Recordemos una cosa para que no se nos olvide. Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial. El propio desarrollo y las propias crisis del sistema de producción llamado capitalista genera las luchas en el seno de las clases de poder, de las clases que yo también definí una vez, clase capitalista transnacional, que se da en distintos lugares hoy día, no solamente en los Estados Unidos o en Europa, hay otras clases que han ido haciendo el proceso de acumulación de capital en varios polos o centros. Por eso la lucha hoy día no puede ser en el mundo quedarse unipolar, eso ya es olvidado, ni tampoco bipolar, ni tampoco tripolar, es decir, ni China, Rusia y Estados Unidos. El mundo avanza a través de los BRICS Plus a la multipolaridad y los procesos de acumulación de las clases de poder se está dando procesos de acumulación de capital en distintos puntos del planeta, no solo en Estados Unidos. El tema es que en Estados Unidos estamos viendo un agotamiento de su sistema en lo que era la cabeza del mundo unipolar, que no significa una desaparición, sino un abatimiento a raíz de la competencia de otros centros donde ha habido acumulación de capital. Estoy pensando no solo en China, no solo en Rusia, no solo en Brasil, en la India, y por lo tanto, eso no quita tampoco que el deterioro de las relaciones ruso-estadounidenses, particularmente, como he dicho, desde el final de la Guerra Fría, desde los años 90-91, su deseo de destruir, fragmentar Rusia. ¿Por qué? Porque Rusia, ya sea zarista, como lo fue en la historia, ya sea comunista o ya sea capitalista, como es ahora, señores de la prensa española, que no se llama URSS, que se llama Federación de Rusia, aprendan un poquito que son periodistas pagados por grandes medios. La realidad es que la construcción de la Rusia zarista, comunista o capitalista, ortodoxa o atea, ha sido siempre vista por Occidente como enemiga, ya que tiene tres cosas de las cuales se quieren, evidentemente, no aceptan los otros poderes a nivel internacional. Es decir, tiene recursos para ser transformados. Es el país más extenso del planeta. Lo vuelvo a repetir, el país más extenso del planeta, todavía no totalmente poblado por los rusos. Cuanto más, ¿para qué interés va a tener Putin en bailar un chotis en Madrid o tomarse unas gambas en Málaga? Si quiere ir de turista, sí, pero que no nos vendan la moto con los miedos. Segundo, tiene, aparte de recursos para ser transformados, tiene energía para transformarlos. Recursos y energía. Y el tercer punto de la ley o tendencia histórica del poder, tiene ciencia de alto valor agregado para usar los dos primeros. Por lo tanto, Rusia tiene los dos primeros y es competidor en el último, es decir, en la ciencia de alto valor agregado, es decir, el área de conocimiento, de industria, de I+D+I. Por lo tanto, los dos polos que después de la Segunda Guerra Mundial, primero fue un polo, solo los Estados Unidos. Hubo una concurrencia con la Unión Soviética durante el periodo de la existencia de la Unión Soviética, pero tras la desaparición de la Unión Soviética y de todos los países comunistas, el polo era unipolar, Estados Unidos. Por el propio proceso de desarrollo del capitalismo y del interés de las élites, desde la guerra del Vietnam, se fue desplazando lo que antes había sido Europa para Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, un mercado donde vender sus industrias, productos y servicios, se transformó desde la guerra del Vietnam en un lugar de producción de bienes y servicios, en este caso
potenciar Alemania y potenciar Japón, por la propia estructura de expansión del capital y de cómo busca incrementar su acumulación de capital. Pero llega un momento en que la Unión Europea es un competidor natural, lo fue, de los propios Estados Unidos de América y de China. Y son unos competidores avasallados, prostituidos y genuflexos, que ahora quieren sacar el pecho como un gallo al cual le tienen sujeto su amo, que es Estados Unidos, con una cadena. Porque cuando habla la Unión Europea y el gobierno ucraniano por continuar la guerra, o como dice von der Leyen, os pediría que el mapa de la Unión Soviética no lo pongáis para que la gente no se confunda. Ya no existe la hoz y el martillo, repito. La hoz ni en los campos y el martillo ni en la industria. La Unión Europea y el gobierno ucraniano se inclinan por continuar con la guerra verbalmente, o como dice von der Leyen, ganar la paz por la fuerza, esto porque necesitan sentarse en un proceso en el cual no han sido invitados. Y no es una cuestión de liderazgos, muchas veces lo centramos, es que, claro, lo primero que se ve es el líder, Putin, Trump, pero proceden todos y salen de procesos históricos y estructuras de desarrollo económico, social, históricas. Es decir, no surgen de la nada. Ni Europa ni Ucrania tienen que ver con este primer acercamiento bilateral Estados Unidos y la Federación de Rusia, porque se trata de reiniciar profundamente relaciones que estaban lesionadas porque se había lesionado desde el que había sido el primer mundo unipolar a un agente emergente y del cual se quería atacar la retaguardia del gran enemigo que es comercial del agente unipolar en decadencia Estados Unidos, que es China. Por lo tanto, atacar lo que creían que era el eslabón más débil, la Federación de Rusia. Por lo tanto, Ucrania ha sido utilizada como experimento para poder debilitar a esta retaguardia del gran enemigo comercial de Estados Unidos y Occidente, que es China, sobre todo Estados Unidos. Porque la realidad es que ¿cómo se les va a invitar si además, primero, están en contra, hicieron campaña en elecciones de otro país, en Estados Unidos, en contra del actual presidente? Segundo, ¿cómo les van a invitar si de lo que se trata primero es de restablecer relaciones entre los dos principales agentes en guerra en Ucrania, en esta guerra proxy? Porque la OTAN es una creación de Estados Unidos y jamás la dejaría Estados Unidos o dejaría que la transformasen sin su consentimiento. Rusia, la Federación de Rusia, tiene que estar muy avizor Putin, le queden los años de vida que le queden, porque hay otros agentes políticos que podrían perfectamente sustituir a Putin y ser incluso más duros que el propio Putin, al cual yo he considerado siempre o demasiado moderado para lo que existe en Rusia de candidatables. Entonces, la retórica desde Trump, Zelensky, los líderes europeos de la OTAN y de Bruselas, es de mucha pirotecnia, mucha espectacular paraventa taquillera en medios de comunicación, pero en realidad, ese odio obstinado, contumaz que se ha estado vendiendo desde la Obama y sobre todo en la presidencia Biden contra Rusia, el no querer nunca una negociación, calificarle del mal absoluto, y Estados Unidos buscar la derrota militar de Rusia. Esto no significa que Trump busque la victoria de Rusia, ojo, tampoco, no nos confundamos. Y creo que por parte de Rusia, el actual presidente Putin, creo que no se va a equivocar otra vez creyendo como cuando le invitaron en el G8 a formar parte del G8 o como cuando creía que era uno más en el grupo de naciones. Hoy día es la cuarta potencia económica
por PIB, PPA del mundo. Y no creo que las palabras de Trump, como le largaron hace unas semanas, diciendo, te invitaríamos al G8. ¿Qué interés tiene Putin ahora en el G8, viendo la experiencia que ha tenido, si está en los BRICS Plus y el polo de crecimiento de desarrollo mundial ha virado hacia esos otros países antes llamados del tercer mundo? La realidad es que Estados Unidos seguirá buscando la derrota total de Rusia, pero tiene sentido establecer prioridades teniendo en cuenta cómo está ese anterior llamado primer mundo, que son los Estados Unidos, donde... ¿Y por qué digo que Trump va a tener interés en apaciguar, pero en el fondo, no Trump, lo que hay detrás de Trump, la estructura económico y militar de los Estados Unidos, de las élites del capital transnacional de Estados Unidos? ¿Por qué? Porque, un ejemplo, en la primera presidencia de Donald Trump, del 17 al 21, 2017-2021, en ese periodo se entregaron armas, entrenamiento y fortificaciones de hormigón, logística y infraestructura, para lo que luego estalló en el conflicto en el 2022. Eso es un caso real. Todo esto ya venía de Biden, por supuesto, pero porque los presidentes en Estados Unidos, como ha dicho Putin, corresponden a los intereses, con prácticamente todos los presidentes de todo, al menos de lo que yo conozco, Occidente, responden a los intereses de clase que les pone realmente en el poder. El pueblo mete un papelito que llamamos papeleta en unas elecciones en España, ni podemos elegir a quienes forman las listas de cada partido, ni incluso cuando ahora en Europa hemos visto en la periferia de la Unión Europea dos países que se salían de lo que las élites del capital transnacional europeo podían sentir como peligro, llámese Rumanía, llámese... ¿cuál es la otra elección que ha habido? En Rumanía y en otro país es balcánico. Debe ser La Lituania, situación ¿no? es que... ¿Cuál? Moldavia, Lituania. Moldavia, es decir, las elecciones moldavas y las elecciones rumanas son el ejemplo del sistema democrático, la calidad de sistema democrático que tenemos en eso que llamamos Unión Europea. Por lo tanto, en las palabras del presidente Trump hay mucho amañamiento, mucha falsedad, pero hay una realidad, es que se tiene que adaptar a las circunstancias económicas, financieras de Estados Unidos actualmente. Y ahora no interesa a Estados Unidos, con la enorme deuda y el gran agujero que ha hecho, sobre todo la presidencia Biden, continuar con una guerra. Por eso se dice, y luego lo veremos, que los europeos carguen sobre sus hombros, porque ya después de haber aceptado a los europeos que les vuelen la independencia energética, los europeos haber aceptado, después de años y años, desde la Segunda Guerra Mundial, de ser meros títeres vasallos de los Estados Unidos. Ahora la vuelta de tuerca es mayor. Ahora tenéis que pagar hasta por lo que se come en Washington. Es decir, el convite lo vais a pagar también. Dentro de la estrategia de contención a China, la meta, repito, era primero derrotar al flanco más débil, el ruso, pero ha resultado que el flanco más débil no era tan débil. Y optar por cortar ese aliado energético y comercial que, si Europa, la Unión Europea, fuese realmente soberana e independiente, sabría jugar en un mundo multipolar, no digo tripolar, haría acuerdos con China para seguir teniendo expansión y exportación comercial e inversiones chinas. Haría acuerdos con Rusia desde el punto de vista de energías más baratas e intercambios, incluso de seguridad. Fijaros lo que os estoy diciendo, no es ciencia ficción. Ciencia ficción es lo del kit maletín de la señorita Pepis y lo del qué miedo que vienen los rusos. Porque luego voy a poner ejemplos de colaboración de Rusia y Estados Unidos, siendo Rusia zarista, siendo Rusia comunista y siendo Rusia capitalista. Es decir, en los tres. Pero hay que aceptar que la Tierra, que es redonda, y a pesar de que algunos digan todavía que es plana, y que tiene unos recursos ilimitados, limitados, mejor dicho, pero para toda la población, porque encima la población del planeta va decreciendo,
Entonces, la situación es que hay que aceptar que existen otros focos de acumulación de capital que también juegan desde intereses distintos, pero que pueden ser cooperación o coordinación o cuanto menos no guerra. Se calcula que en Rusia los derechos, luego lo vamos a ver, económicos y minerales, tengo el acuerdo que ha firmado o que va a firmar Zelensky con Trump. ¿Realmente se está luchando por la soberanía de Ucrania? No. Todos los derechos económicos sobre minerales y recursos naturales, sobre todo el subsuelo de Ucrania, los reclama Estados Unidos. Pero es que, desgraciadamente, había habido antes una firma con Reino Unido, pero claro, el socio de capital más pequeño se queda sin ese acuerdo de minerales y, por lo tanto, la Unión Europea y Reino Unido rabian a que ahora llega Trump, les pega un coletazo y les dice no, los acuerdos de minerales y de explotación de las tierras raras y de la riqueza gasística de Ucrania lo voy a explotar yo. La realidad es que se requiere una nueva arquitectura si no queremos entrar en un caos en este mundo donde hoy día no lucha solo un imperialismo, una élite capitalista transnacional, sino que hay distintas luchas dentro del seno de la élite capitalista internacional, que son las que provocan dentro del capitalismo las guerras. Porque la Primera Guerra Mundial fue una guerra entre países capitalistas y la Segunda Guerra Mundial fue una guerra provocada e iniciada por países capitalistas. El capitalismo produce guerras. No conozco países, China, que haya provocado guerras por expansión y se dice todavía no potencia comunista a pesar de ser un país gobernado por un único partido, el Partido Comunista. El capitalismo sí trae guerras y trae depredación. Eso es historia. Entonces, en cuanto a la buena vecindad, me querría traer las palabras de Víctor Orbán en cuanto a que si es posible que Europa recupere la confianza por parte de la Unión Europea, por parte de Putin. Yo no lo creo, eso lo dijo ante Tucker Carlson y dijo Víctor Orbán. No hay vuelta atrás. No es mi trabajo comentar sobre Rusia, pero Rusia es un país basado en lo militar. Así que la mentalidad para ti, la mentalidad para mí, cuando hablamos de democracia, se concentran, dice Orbán, en las ideas de libertad. Bueno, la libertad es una palabra que se usa y se abusa demasiado. Por eso no ocurre en Rusia, ya que prima allí el concepto de seguridad nacional sobre todo, más que de libertad y de democracia, que son importantes para Rusia en otros planos, porque es un país demasiado grande para mantenerlo unido. Es el desafío histórico número 1 de sus líderes en toda la historia, zares, comunistas y capitalistas posteriores. Es decir, tratar de no ser implosionado, balcanizado, tratar de ser aislado políticamente, tratar de aniquilar económicamente a Rusia en cualquiera de sus formaciones históricas. Por lo tanto, la Unión Europea cometió un error que vamos a tener que pagar durante al menos, dice Orbán, 100 años, porque ahora ya no se van a fiar de la Unión Europea o de lo que quede de la Unión Europea. El business lo están haciendo la Federación Rusa con China y ahora lo va a empezar a hacer la Federación Rusa con Estados Unidos. Y eso es porque hay una constante histórica. Además, siempre se piensa que Estados Unidos y Rusia han sido enemigos. Pues voy a poner casos. En la guerra de independencia de Estados Unidos, la zarina Catalina la Grande, sin tomar parte en la guerra de la independencia, apoyó financieramente, es decir, money, permitió el uso de puertos a los revolucionarios americanos contra Reino Unido, gesto que no tuvieron los estadounidenses cuando se hicieron las independencias latinoamericanas y del Caribe. Puedo poner el ejemplo de México. Les cobraron a los mexicanos 10 o 15 veces el valor de un rifle bajo la respuesta para independiarse de España, la libertad cuesta. Otro caso de colaboración de Rusia
bajo cualquiera de sus formas, en este caso otra vez zarista, con Estados Unidos, se dio también en la Guerra de Secesión de 1861, 1865, donde el Imperio de los Zares dio apoyo naval y uso de los puertos del Pacífico a el gobierno antisecesionista de Estados Unidos. También, ya en la época de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, señores de la prensa española, no existe desde el año 91, Stalin extendió la mano a Roosevelt en la crisis del año 1929, que impactó en Estados Unidos y que hay que recordar, para quien no lee historia, que Henry Ford visitó la Unión Soviética junto al ministro de Agricultura de Estados Unidos para aprender y comprender el éxito de la planificación económica social comunista soviética en esos campos. Y a su vez aprendieron los de la Unión Soviética a nivel industrial las lecciones del Fordismo y del ensamblaje en serie, que dio lugar a la fábrica de automóviles rusa Gorkovsky Automobilny Zavod, el GAZ. También ha habido colaboración más entre Estados Unidos y Rusia durante la Segunda Guerra Mundial. También ha habido colaboración entre Estados Unidos y Rusia en la cooperación aeroespacial en la Estación Espacial Internacional. También, para ir terminando, de esta colaboración norteamericana o ruso-estadounidense, perdón, se dio en otros momentos, como la crisis de los misiles de Cuba, con el acuerdo Khrushchev-Kennedy en el año 62. Y por último, con el antes llamado demonio y ahora en proceso de demonización, Putin, el acuerdo que tuvo Putin con Obama, el Premio Nobel de la Paz, el hombre que no quería guerras, acerca del desmantelamiento de las armas químicas en Siria, acuerdo del 2013. Las nuevas élites en ascenso no se van a dejar apartar por una unipolaridad ya muerta, ni por una bipolaridad que fuese Estados Unidos, Federación Rusa, ni una tripolaridad Estados Unidos, Rusia, China. Y me parece muy bien que el mundo, en este caso los BRICS Plus, empujen, y por una parte Brasil y por otra parte la India y todos los otros que están integrados en los BRICS Plus, pidan un Yalta 2.0, pero inclusivo para todos ellos, no solamente para las potencias europeas occidentales, o si no, el caos. Porque estamos viendo el discurso que hizo Marco Rubio, que fue un cambio de retórica ante Naciones Unidas el viernes 21 de febrero. Por cierto, Naciones Unidas de las que amenaza la presidencia Trump también de salirse. Por lo tanto, no es cuestión tampoco de que la Federación Rusa, ahora vía Putin, caiga en la tentación de pensar que con unos acuerdos provechosos, que ya se están desarrollando acuerdos económicos, comerciales, ya están empezando a prepararse empresas occidentales que van a ir, en concreto, y no occidentales, de Corea del Sur, van a ir otra vez a la Federación Rusa. Y empresas de Occidente, pero ahora bajo la supervisión, a ver si es verdad, si no se la cuelan otra vez a Putin. Por eso digo que es moderado, porque se la han colado más de una vez. La realidad es que la mayoría están ya del territorio. Lo que dicen del acuerdo, que vamos a ver luego, que van a firmar o lo están firmando, o está preparado el borrador del acuerdo de recursos minerales entre Estados Unidos, Trump, y Ucrania, Zelensky. Por lo tanto, Trump dice una cosa y hace la contraria porque le está dando legitimidad a Zelensky, cuando hace horas dice que no tenía legitimidad. Si va a firmar un acuerdo es porque se fía de quien lo firma. Salvo que diga, me da lo mismo porque lo voy a coger sí o sí. La realidad es que se entreguen en brazos no lo creo, que se entreguen en brazos de Estados Unidos dando la espalda a China. No es que China y la Federación Rusa sean amigos, amiguísimos, ya lo hemos dicho muchas veces en este programa.
Es un matrimonio de conveniencia que el propio Occidente ha forzado a que sea más fuerte. Se requiere, por lo tanto, una nueva arquitectura de diálogo y de seguridad global donde no solamente se tengan en cuenta, fijaos lo que voy a decir, las naciones, porque hoy día se piensa que los actores globales es, por una parte, el capital financiero internacional, el globalismo financiero, y por otra, la lucha de naciones. No, hay otros agentes que son tan poderosos o más que las propias naciones y que hay que tener al menos enfrente a la hora de sentarse y negociar y marcar unas directrices de hasta aquí sí y hasta aquí no, que son las megacorporaciones oligopólicas. Es decir, las megacorporaciones también es un agente de derecho internacional y a veces más poderoso que los estados. Y ahí están las élites actualmente, no solamente, por eso no es una lucha mera entre globalistas y nacionalistas. Ahí se queda corto el análisis, porque los globalistas también son, por así decirlo, también son a veces proteccionistas cuando les interesan determinados sectores, y los nacionalistas también buscan la expansión imperial de sus élites, porque ni las políticas arancelarias per se hacen más fuerte la capacidad productiva de las naciones, como ya he dicho. Tiene que haber un pacto a nivel internacional, una estructura nueva, y avanzar de momento, Europa, la Unión Europea no ha sido invitada porque, entre otras cosas, ha sido la sirviente que ha hecho el trabajo sucio haciéndose el harakiri, pues los poderes enfrentados fuertes, que eran Estados Unidos y la Federación Rusa, está dejando a sus vasallos que entren, pero en un momento cuando ellos ya hayan abierto las vías de negociación. Por eso, por más que saque pecho Macron hablando en nombre de toda la Unión Europea, como si alguien le hubiese nombrado director máximo de la Unión Europea, y sobre todo a un agente externo a la Unión Europea, Keir Starmer, de Reino Unido, cuanto menos es ridículo. Si Estados Unidos domina Europa, ¿por qué está actuando Europa como actúa? Esto yo me lo preguntaría si no es una estrategia doble que tiene Trump, de poli bueno y poli malo. Esto lo dije ya hace días aquí, creo, y es lo que me está aventando en la cabeza, porque si Estados Unidos realmente es el que domina, tanto a nivel armamentístico, a nivel de protección y a nivel económico ahora y energético a la Unión Europea, ¿a qué viene que actúe como actúa? Porque están actuando tampoco a favor de sus propias naciones, al contrario, nos han empobrecido desde las sanciones a Rusia, han empobrecido a Alemania, que está en recesión por segundo año, han empobrecido y con recortes sociales a Reino Unido, han empobrecido a Francia y España endeudada hasta las trancas y piden que se endeude todavía más. Si Zelensky es solo un títere de Estados Unidos, ¿por qué reta, engaña e incumple? Bueno, hay que recordar que es un showman, es un clown. Entonces, se ha subestimado a su labor de payaso, porque claro, la administración Trump es una cosa, pero luego están las corporaciones, que yo digo, corporaciones transnacionales financieras, que les interesa seguir con el negocio de las armas y con el negocio de la guerra, las corporaciones armamentísticas, y estas corporaciones están a veces al lado o por encima o por detrás de los intereses de los propios élites que creen que gobiernan. La élite política no es la élite realmente económica. Los señores que están en el poder son unos mandatarios puestos y que una vez dicen maravillas de ellos y al día siguiente les defenestran o les cortan la cabeza. Son utensilios. Y el señor Zelensky es más que un títere de Estados Unidos. También ha sido maquillado por el MI6 británico, por el Mossad israelí, por los neocons, por las capas profundas de la CIA. Si, de todas las maneras, también Estados Unidos intenta llevar la paz en Ucrania, ¿por qué sigue vendiendo armas y datos de inteligencia? Por ejemplo, ¿qué es lo que pide Putin? Que para cualquier tema, no solamente Estados Unidos, que es el principal donante, sino que
Si queréis que paremos, dejar de seguir alimentando la maquinaria de guerra también desde parte europea. No se puede obviar en este proceso de paz a los BRICS, no se puede obviar a India, a China y a otras naciones menores para concluir un acuerdo que Putin quiere. Por eso ha empezado a hablar ya de Naciones Unidas. Naciones Unidas significa que esté presente no solamente Rusia y Estados Unidos y Ucrania, sino a la par que vayan dando pie a los jefecillos serviles de la Unión Europea, que en paralelo se dé a los jefes de la India, de China y de otras naciones menores. Porque Zelensky, para Putin, no puede firmar ningún acuerdo porque no es un mandatario legítimo. Y además ya vemos cómo los acuerdos parciales, los experimentos que se están haciendo, están siendo estúpidamente torpedeados por el propio Zelensky. Luego hay que ver también quién será el país garante, si es que se llega a un tratado de paz, porque vimos que Minsk, los acuerdos de Minsk, estaban, por así decirlo, se exigía por parte de Naciones Unidas, pero ahora, ¿qué país va a ser garante y qué país tiene la capacidad de exigir cumplimiento de ambas partes en un acuerdo futuro, tratado de paz, Estados Unidos y Rusia? Porque hay que buscar a un garante. Las Naciones Unidas ya hemos visto, de las cuales se quiere salir el presidente Trump, no han servido absolutamente para nada. Entonces, si los acuerdos de Rusia con Estados Unidos contemplan además la presencia empresarial de inversión en Ucrania, ¿no va a dar pie esto que a la vez que meten empresas, empresarios y business, ya sea para el control de las tierras, de las tierras raras, minerales, recursos, gas, utilización del puerto de Odessa, energía nuclear, ¿no será la vía para meter también presencia militar atlántica y todo se esté jugando con este doble juego? Porque la aspiración actual de Alemania de volver a ser grande militarmente, cada vez que Alemania quiere ser grande militarmente, estalla una guerra en territorio europeo. Lo vimos en la Primera Guerra Mundial, cuando estaba el Primer Reich, del emperador y del Kaiser, pero bueno, del Kaiser Guillermo II, luego el Tercer Reich con Adolf Hitler y ahora el Reich de la von der Leyen, que nadie la ha votado y que se arroga esta señora que está ahí con esa sonrisa permanente, la digan lo que la digan en las calles o en el Parlamento Europeo, porque claro, dejar el Mar Negro por fuera de las fronteras rusas sería como dejar el puente abierto al demonio para entrar en una guerra a medio plazo otra vez contra Rusia. Sencillamente, permíteme que digan puntos del acuerdo de Rusia, de Kiev con Washington. Son 58 páginas. Yo he sacado puntos solamente. Fechadas del 23 de marzo. Esto viene filtrado por un miembro del partido ucraniano en el Parlamento, Partido Voz, Yaroslav Selesniak, que lo publicó en su cuenta de Telegram. El texto es terrible. Tiene 18 capítulos. Ya no es un mero memorándum de intenciones, que es lo que hizo que supuestamente se levantase Zelensky y tuviesen esa escandalosa reunión en el despacho Oval. Esto ya no es un memorando, marco de líneas generales. Esto es un acuerdo con 18 capítulos, 58 páginas. Y dice lo siguiente: habrá un consejo de dirección sobre todos los recursos minerales de Ucrania, en los cuales estarán sentados 5 personas, 3 de ellas de Estados Unidos con pleno poder de veto. 3 de Estados Unidos con pleno poder de veto. Segundo, se abarcará todos los combustibles fósiles, incluido el petróleo y el gas natural, tanto los nuevos como los existentes. El acuerdo, cosa que también me sorprende, se extiende a toda Ucrania. Esto es lo que no entiendo. ¿A la Ucrania que ya es Rusia?
Otro punto, se trata de operaciones de extracción tanto de empresas estatales ucranianas como privadas. Las ganancias se convertirán inmediatamente en moneda extranjera, por lo tanto no van a quedar en territorio ucraniano. El dinero del fondo que se va a crear se acumulará y se retirará al extranjero. La contribución de Estados Unidos en este acuerdo a la ayuda para Kiev será que ya será por recibida con lo que han recibido desde el año 2022. Termino los puntos del acuerdo que he extractado. Estados Unidos es el primero en recibir un 4% de royalty. 4% de royalty. El acuerdo tiene validez indefinida. Solo se podrá modificar y rescindirse con el permiso del gobierno de turno de Estados Unidos. Algo que me ha sorprendido, porque es algo feudal, es neofeudal, por eso yo hablo de neofeudalismo. Estados Unidos tiene el derecho de la primera noche. El derecho de la primera noche era en la Edad Media, cuando se casaba un siervo con una sierva, el señor feudal tenía el derecho de la primus noctis, podía acostarse con la recién casada novia. Aquí no es que se vayan a acostar y vayan a dar lo más fuerte a Zelensky, no. Aquí sí, lo están dando al pueblo ucraniano. Estados Unidos tiene el derecho de la primera noche para todos los nuevos proyectos de infraestructuras y, por lo tanto, podrá ejercer su poder de veto sobre cualquier venta de recursos a terceros países. Y, por último, no se habla de garantías de seguridad. El acuerdo del subsuelo entre Estados Unidos y Ucrania se ha venido elaborando desde hace tiempo. Zelensky hizo el aspaviento en la Casa Blanca cuando era un mero memorándum, pero días después, acordaros, después de la agria disputa, Zelensky, así se hace llamar, aseguró días después que Kiev está preparado para firmar el acuerdo en cualquier momento y en cualquier formato conveniente. Esta es la situación por la que están muriendo y secuestrando y raptando a ucranianos, por la soberanía de Ucrania. Oye, Javier, esto que cuentas, por un lado, que puede ser todo un plan armado maquiavélico, que es un andamiaje de terror, pero que le están jugando a justamente una cortina de humo para luego meter el poder atlántico, y que por el otro lado, pues de manera muy clara, muy simple a nivel público, hay un triple pánico en la Unión Europea, que significa ese triple pánico: Rusia, China y ahora Estados Unidos. Todo esto tiene que ver, entonces, te pregunto, con el plan de rearme, y el plan que tiene la Reserva Federal, y más allá, todo esto tiene que ver con una nueva fase, un nuevo escalón, un nuevo episodio en la Unión Europea que podrías llamar la desposesión del capitalismo, Javier. Pues sí, empiezo por lo de la Reserva Federal, porque gracias a un amigo italiano, un economista italiano, reflexionando sobre algo que ha escrito y reflexionando con él, estoy totalmente de acuerdo y se me han encendido muchas luces y añado a lo que él ha visto. El conflicto de Trump con la Reserva Federal, ese plan, por otra parte, que Europa dice de rearme, que yo llamo de rearm. Acordaros, primero eran las ARN, las vacunas, ahora las ARM, el plan rearme. El negocio, el business. Este plan de rearme, curiosamente, ayuda a los grandes fondos de Estados Unidos, facilitando las maniobras del presidente Trump. Explico. Las declaraciones de Trump a Jerome Powell, el de la Reserva Federal, dice: necesitamos bajar las tasas de interés. Nadie se enriquece con tasas altas porque nadie puede pedir dinero prestado. El costo de la energía está bajando y me gustaría que los precios bajaran aún más. El conflicto de Trump es con la Reserva Federal y el poder bancario, que protegen los intereses de los grandes fondos de inversión. Ya diferenciamos en un programa la lucha dentro de la administración de Trump de la anterior élite de Wall Street, de los fondos de inversión, frente a otros agentes
de capital distintos a los fondos de inversión. El conflicto de Trump, por lo tanto, es con la Reserva Federal y con el poder bancario que protege los intereses de los grandes fondos de inversión que se benefician enormemente de tasas de interés altas. Pero un alto coste del dinero, altas tasas de interés, empeora las ya de por sí descontroladas cuentas públicas de Estados Unidos porque implican un aumento en los costes de los intereses del servicio de la deuda equivalente a $1 billón que deben pagar a aquellos que en el mundo poseen inversiones, títulos en deuda norteamericana, deuda de Estados Unidos. La cifra hoy ha superado el gasto de Estados Unidos en armamento. 9 de los casi 37 billones de dólares de deuda federal, además, vencen este año. Tendrán que encontrar nuevos inversores. Por un lado, las altas tasas, tipos de interés, sirven para que los títulos de deuda de Estados Unidos sigan siendo atractivos, con altos rendimientos en los mercados internacionales. Pero por otro lado, contribuyen a que los gastos de intereses y de la deuda sean cada vez más, aumenten cada vez más. Elon Musk, en esta política desde Doge de recorte de gastos, porque lo necesita la endeudada y en quiebra economía federal de Estados Unidos, si no se soluciona, dice Elon Musk, el déficit del gasto federal, Estados Unidos irá a la quiebra, lo dice Elon Musk. Estados Unidos nunca ha tenido problemas para superar el techo de la deuda. Hoy en día, sin embargo, en la era de la globalización económica ha terminado, mejor dicho, el globalismo unipolar ha terminado. Y los dólares circulan cada vez menos, entre otras cosas, debidas a las propias sanciones, a los propios aranceles y las confiscaciones de reservas de dólares que han hecho los gobiernos de Estados Unidos contra países, por ejemplo, Rusia, Venezuela, Libia, Irak. Han hecho que haya menos dólares en circulación. Por este motivo, los BRICS Plus también se han propuesto, como ya hemos explicado en este programa, prescindir al máximo del dólar y organizarse cada vez más para emanciparse de él. ¿Qué trae todo esto? Que los grandes fondos de inversión, los fondos del poder de Wall Street, gracias a los altos tipos de interés, sí maximizan sus beneficios. Sin embargo, controlan, por una parte, todos los ahorros globales, no solo de los estadounidenses, los ahorros globales del planeta, traduciéndolos a títulos denominados en dólares, contrarrestando así el proceso de desdolarización. Es decir, hay una lucha entre los grandes fondos, como estamos viendo, los tres grandes captan fondos de ahorro de todo el mundo y los dirigen también hacia bonos del Tesoro de Estados Unidos. Los tres grandes gestionan billones de dólares en activos y ofrecen instrumentos como fondos cotizados en bolsa, que ya los expliqué una vez, ETF, los fondos mutuos, que a menudo incluyen una porción significativa de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. ¿Se necesitan tarifas a la baja? Sí, porque por el contrario, después de los años de un capitalismo financiarizado y de un globalismo liberal unipolar, la situación en el primer mundo, en Estados Unidos, está caput y por lo tanto se necesitan recortar, de ahí vienen las políticas de Trump, de recortar después de años de financiarización de la economía estadounidense, un bajo coste del dinero y por lo tanto tasas de interés bajas son esenciales para poder incentivar la reindustrialización de Estados Unidos y la recuperación económica. Trump tiene intención de forzar incluso un recorte de tasas, incluso, fíjate lo que te voy a decir, intentando deliberadamente que se desplomen los mercados. Como ya se ha observado con el aumento de las tasas, el coste de los intereses de la deuda federal han crecido demasiado y siguen aumentando. Y Trump puede ver un colapso del mercado como una forma de obligar a la Fed, a la Reserva Federal, a reducir las tasas y permitir que la deuda se refinancie a costes más bajos, mientras que las empresas y los hogares
pueden recuperar el acceso a un crédito más sostenible y seguir alimentando la economía de la deuda. La economía que viene desde la sociedad del consumo de los años 60. Los aranceles se utilizan para causar estragos, por otra parte, sistemáticos en los mercados de valores. La bolsa, que lleva años en una burbuja, sufre entonces correcciones violentas que pueden ser saludables porque las capitalizaciones bursátiles son muy superiores. Lo que se valora una empresa bursátil a lo que es el valor real de esa empresa. El Nasdaq 100, el gigante tecnológico, ya hemos visto que el lunes 10 perdió más de $1 billón en un solo día. Según informó The Wall Street Journal, la pérdida del Nasdaq se produjo después de que Trump planteara la posibilidad de una recesión. No es inocente. La economía tiene sus reglas. La estampida del mercado de valores puede empujar a los inversores al mercado de los bonos, lo que generaría una mayor demanda de bonos y una consiguiente caída de los rendimientos y, por lo tanto, menor pago de intereses de los bonos gubernamentales de la deuda de Estados Unidos. No es tan complicado, no sé si lo estoy intentando. Si se tiene la impresión de que se está produciendo un choque entre dos capitalismos opuestos. Por un lado, el capitalismo financiero de los grandes fondos vinculados al poder bancario y, por otro, el que se centra en la internacionalización de la economía de Estados Unidos, el deseo de reindustrialización, el deseo de reequilibrio de la balanza comercial, el de los otro tipo de fondos, los fondos de cobertura, el capital privado, el capital riesgo y el sistema de criptomoneda estatal. La lucha contra la desdolarización es, sin embargo, muy difícil sin la labor de estos otros grandes fondos, porque además de vender pólizas de salud y pensiones en Europa, también operan para aumentar la burbuja financiera ligada a las armas. Por lo tanto, el plan de rearme está ayudando a los grandes fondos de ese capital financiero. Por lo tanto, el plan rearme están siendo vasallos otra vez, están avasallando a los europeos, la Unión Europea, para que alimente una de las patas de Estados Unidos, la de ese otro capitalismo, el financiero. La práctica de los aranceles obstaculiza la circulación del dólar, es verdad. Y Trump da así, erróneamente, a la Reserva Federal excelentes razones para seguir manteniéndolos altos. Pero para evitar aranceles altos, las empresas europeas ya las están incitando a que deslocalicen sus actividades hacia Estados Unidos, donde van a encontrar energía, materias primas a bajo costo. Primero se carga la energía barata que tenían en la Unión Europea y ahora te doy energía, pero vete a Estados Unidos y te instalas allí. Catalizas el proceso de industrialización que quiere Trump y dicen, qué gran estadista, dinamitando y autohaciéndose el harakiri los propios gobiernos de la Unión Europea contra los intereses de industrias y de ciudadanos europeos. A pesar de que el mercado bursátil de Estados Unidos está bajo ataque en Estados Unidos, la burbuja armamentística europea puede rescatar a los grandes fondos de Estados Unidos creando una distracción para sus inversiones. Esta dinámica facilita, y termino, tanto la maniobra de Trump al evitar represalias de los fondos de inversión y la sostenibilidad de la economía de Estados Unidos también está ligada a los grandes fondos. No olvidemos que los grandes fondos son grandes fondos de pensiones, no pueden quebrar porque la mitad del consumo de los Estados Unidos está vinculado a ellos. Y por lo tanto, la labor de sostenimiento como verdaderas, no voy a decir el término, como verdaderos vasallos, lo voy a masculinizar, verdaderos vasallos, el gasto europeo en armas permitirá a Trump lograr sus objetivos en casa. Ya hemos visto, y termino, el euro se ha apreciado un 4,45 frente al dólar en los últimos 10 días, favoreciendo las exportaciones de Estados Unidos, dificultando las importaciones, entre otros, de Alemania, lo que obliga a un reequilibrio también de la balanza comercial estadounidense. Es decir, los europeos son la Unión Europea es la repera, ya sea con un gobierno Biden, se hace el harakiri y con un gobierno Trump le sigue sirviendo. Por lo tanto, ese miedo, supuesto miedo
que viene el coco, que viene Putin a bailar un chotis en Lavapiés, es falso. Estrategia del miedo para crear una economía de desposesión ciudadana. El miedo frente a Rusia, frente a China y a Estados Unidos se solucionaría muy fácilmente si la Unión Europea fuese autónoma y supiese negociar no avasallándose con un agente planetario, sino sabiendo jugar con tres barajas: jugar con Estados Unidos, jugar con China y jugar con la Federación de Rusia y con los BRICS Plus. Pero eso es muy difícil porque los apesebrados son fieles a quien les paga el pesebre, y hasta ahora el pesebre se lo han pagado desde Washington, sean cuales sean las distintas administraciones, demócratas o republicanos. Por lo tanto, y voy terminando, hay un colapso de la ilusión euroatlántica, pero no porque vaya a desaparecer. Hay un deterioro de las relaciones transatlánticas, pero en este juego que están haciendo, lo único que están cargando es en la parte de la Unión Europea y de la parte del Reino Unido, parte del coste que antes mantenía Estados Unidos, que ahora no lo puede hacer, porque la vaca no da para tanta leche, ya que la leche se está repartiendo para que la beban distintos actores en el planeta. Antes la vaca solo la exprimía uno y daba unas copitas a los europeos. Ahora le dicen a los europeos: si queréis leche, la pagáis. Pero el tema está que es una cuestión de imperialismos. Es el crecimiento nacido bajo las leyes del capital. No pueden sino reproducir y amplificar las propias contradicciones de un modo de producción que está impulsado por una necesidad de crecimiento infinito y que al final tiene que lidiar a lo largo de su historia con los límites que se encuentran reproducidos de tiempo en tiempo. Vemos el Big Bang liberal de los años 90. Luego había lugar para todos y todos podían aspirar a llevarse una tajada de la tarta. Pero esa misma posibilidad aceleró las contradicciones del sistema, desde la financiarización hasta la centralización y la concentración de capital, desde la competencia producida por la creciente composición del capital mundial hasta el papel redescubierto de los estados como comités empresariales de los generadores del capital, ya sea capital, clase capitalista nacional o clase capitalista transnacional de ese estado. Ya vimos cómo se hace destrozar naciones, estados, cuando no interesa, mediante intervenciones militares, que desde la de Yugoslavia hasta las numerosas intervenciones en África y Oriente Medio y Afganistán han concedido botines durante un momento a la acumulación de capital, y luego viene la crisis con a los bancos, o de los bancos de la subprime en Estados Unidos 2007 y en Europa de los bancos e instituciones financieras 2008. Vemos que son periodos cíclicos y la gente pierde la perspectiva centrándose en las figuras personales, y las figuras personales no dejan de ser instrumentos de movimientos dentro del sistema y de estructuras dentro del propio sistema, porque mientras que se celebraba la hegemonía del capital con eso del fin de la historia, con la caída de la Unión Soviética, los llamados animal spirits, que decía Keynes, los espíritus animales de la economía, corrían velozmente a redibujar los bloques geoeconómicos del mundo. Se mistificó el euroatlantismo. Ahora no sirve el euroatlantismo porque ha sido derrotado en una guerra donde se pensaba que iban a llegar a Moscú y hacer claudicar el régimen de Putin y dividir Rusia en cuestión de semanas en distintos estados. ¿Os acordáis de los planos que poníamos de cómo tenían fragmentada ya en papeles Rusia en distintos estados? La Unión Europea ha sido y es colaboradora y competitiva al mismo tiempo con otros imperialismos. Y esto es similar a lo que pasó en el año 71, y voy terminando. Estados Unidos abolió el cambio del dólar por oro en Bretton Woods sin informar a sus aliados. Ahora ha cambiado por propio interés de las élites del capital en Estados Unidos y no ha informado a sus socios, porque no tiene por qué informarles, porque así es el capital, no tiene amigos ni socios. El capital es ciego y no tiene hasta ni patria ni naciones.
tiene intereses, acumulación de capital. Por lo tanto, las clases dirigentes europeas se encuentran hoy en un proceso de pánico porque han sabido jugar las cartas, siendo fieles vasallos siempre de su generador. No olvidemos que el mercado común es una creación desde Estados Unidos y por Estados Unidos para exportar todas las mercaderías que después de la Segunda Guerra Mundial iba a enriquecer a Estados Unidos hacia una Europa destrozada, y luego cuando se han convertido en un agente competidor, les dinamitan, o mejor dicho, se hacen el harakiri. Qué increíble descripción haces, qué increíble que además exista todo este maquillaje sorprendente de alta inteligencia para pues hacerle creer a los pueblos que las cosas van cambiando, que las cosas hay que temerles, que va a haber terror, que va a haber guerras, que hay guerras, pero que todo es parte del mismo maquillaje y todo es parte de algo que no es nuevo, sino que tiene, pues tiene muchos años, muchas décadas, y que este exprimir, recuerdo que cuando la gente lava, cuando era chico veía una persona que lavaba la ropa y entonces la exprimía, ¿no? Y la exprimía así para sacarle todo el agua. Pues esto recuerda a cómo los poderosos exprimen no a otros poderosos, sino ni a los rivales, sino exprimen al pueblo, al obrero, y lo sacan, le sacan hasta el último centavo, hasta el último duro, hasta el último céntimo, y después, pues la muerte, ¿no? Y esto recuerda a la obra que nos traes. ¿Quién protege a estas familias ricachonas llenas de dinero, que nadan en sacos llenos de oro, de dinero, de activos? ¿Y quién está abajo? ¿Quién está abajo, Javier? Gracias por traernos esta clase magistral que nos explica perfectamente cómo empiezan las cosas a partir de este miércoles, en las cuales tú, como ciudadano europeo, debes de tener una cajita para que por lo menos sobrevivas 72 horas. ¡Qué poca madre, como se dice aquí en nuestro país, en México! ¡Qué poca madre de llevarles a ustedes ese miedo! Porque tú no te la tragas, tú quizá digas, bueno, yo tengo mi kit, unas cervezas, un vinito, pero hay mucha gente que sí se la come, y se la come mal. Javier, te escucho. ¿Qué obra nos traes, por favor? Viñetas, dos caricaturas. La primera es la que tú bien has expresado, la de exprimir, cómo lavan o lavaban antes la ropa, exprimiendo, estrujando. La primera viñeta, la de el estrujamiento, como yo digo, es una viñeta del año 1896. Es una viñeta que he extraído de una publicación suiza, una revista satírica, de Neue Postillon, en Zúrich, repito, en 1896, la nueva relación de los trabajadores y empresarios. Si la vemos, explico exactamente, hay dos, de esta viñeta hay dos, una en color y otra en blanco y negro. He querido traerla de color porque se ve todavía más claro. Si quitamos mi imagen para que se pueda extender, de tal manera que se vea más grande, voy explicando. En la escena vemos dos hombres de negocio que exprimen dinero de un trabajador pobre, que es exprimido como una toalla, sobre una olla, que en la olla pone unas letras en alemán: Sammelbecken des Kapitalismus, depósito del capitalismo. Sobre esta olla se van exprimiendo estos trabajadores. En el suelo hay otros tres que yacen ya retorcidos, como toallas retorcidas, como desechables. Es decir, útiles y desechables. Humano útil, humano desechable. A fondo, unas figuras encapuchadas y nombradas con términos en alemán, porque era una publicación alemana en Zúrich, 1896. Vemos al fondo una figura
de un hombre en donde hay a cada lado dos figuras encapuchadas, donde pone en alemán Elend, una de ellas, miseria, y la otra, Hunger, hambre, que empujan a un hombre con actitud de pedir limosna con un sombrero en la mano. Abajo en el suelo, en la figura de la izquierda, en uno de los barreños llenos de monedas exprimidas detrás de los pies de uno de los empresarios, del que al otro, justamente, este es el principal depósito del capitalismo, Samuel Beck en Descapitalismus, pero hay otro barreño en la otra parte, en los pies del otro, que pone en ese otro barreño, a los pies de uno de los empresarios, puede leerse es que yo he visto esta viñeta en Zúrich, puede leerse dividendo. El título original de la caricatura era Das neue Verhältnis zwischen Arbeiter und Unternehmer, la nueva relación entre trabajadores y empresarios, y denunciaba las malas condiciones de los trabajadores de las fábricas suizas de una región llamada Vorarlberg, que tenían que trabajar 14 horas al día, luego les redujeron a 12 horas por un salario muy escaso y en donde el trabajo infantil era la norma. Pues bien, parece que esto fue ayer, 1896. Las declaraciones recientes de Elon Musk, donde se dice que los trabajadores, algunos tendrían o podrían trabajar, no sé si ha llegado a decir 16 horas o 17, va todavía más allá de las 14 horas de esta viñeta, donde todavía se podía criticar en el año 1896. La caricatura no tiene firma, se desconoce el autor y he elegido esta versión en color porque es muy expresiva de cómo se utilizan a los humanos trabajadores como útiles y como desechables, y se les exprime como toallas para sacarles hasta el último penique de su capacidad de producción. Y la otra es una ilustración también hecha por alemanes en Estados Unidos, en Nueva York, pero es una ilustración que primero es una publicación que se hizo primero en una revista que se publicaba en alemán en Nueva York, también en esos mismos años, 1876 a 1918. El semanario se llamaba Puck o Pack, Pack Illustrierte Wochenschrift, que es más o menos el Puck, ilustración de revista semanal. El Puck, que el título de la publicación hace mención a un personaje de Shakespeare en una obra El sueño de la noche de verano, que es un duende, un duendecillo o un hada, no se sabe el género, puede ser duende, puede ser hada, que es Robin el duende. Y así se llamaba la publicación. Esta obra se llama Los protectores de nuestras industrias y es una caricatura que refleja a 4 potentados, como hoy podemos ver a los gerifaltes de Wall Street o a los gerifaltes de Silicon Valley. En aquel entonces eran Cyrus Westfield, Jay Gould, Cornelius Vanderbilt y Russell Sage o Sage. Si os dais cuenta, no son los nombres vienen, van, nacen y mueren, pero las estructuras de capital permanecen. Sentados en unas bolsas y bolsas de millones de dólares, en una gran balsa, transportada a los hombros de los trabajadores. Y hace referencia a esa oligarquía que en aquel entonces, 1876, 1918, se podía criticar en Estados Unidos y se les llamaba los varones ladrones, Robert Baron, que viene a su vez de una palabra en alemán, los Raubritter, los varones ladrones germánicos, que eran señores en la época feudal, señores medievales, los Rita, que a finales de la Edad Media, en el resto del Sacro Imperio Romano Germánico, practicaban el bandolerismo asaltando a los viajeros en los caminos, practicando la rapiña, que he estado hablando hoy de la rapiña, asaltando con emboscadas, con bandidaje, y eso sí, promovieron el progreso de las técnicas militares y de armas medievales. Estos Raubritter alemanes exigían, como ya hace una Comisión Europea, impuestos de tránsito o peajes a viajeros que pasaban por ese territorio y multas arbitrarias.
Y termino diciendo que ambos, los Raubrita medievales y los Robert Baron, varones ladrones de principios del siglo XX en Estados Unidos, se enriquecían a costa del bien común, extraían rentas parasitarias, codicia, ansia de poder, verdaderos adictos a la riqueza. Yo los llamo a la riqueza adictos, Pluto adictos, no puto, que a lo sumo lo mismo algunos son también. Pluto, del griego riqueza, Pluto adictos, avaros sinvergüenzas, que habitualmente engañan, roban a inversores, sí, a propios inversores, a ahorradores, a consumidores, corrompen a los gobiernos, luchan despiadadamente entre ellos. Todo esto era en principios de, ya digo, finales del siglo XIX, principios del XX. Es un déjà vu, algo que vuelve a repetirse porque las estructuras sociales y de producción son exactamente las mismas. Van cambiando las modalidades, pero es la estructura de producción, de explotación del capital. Es el fundador de esa publicación, Joseph Kepler, lo editó primero en alemán, luego lo editó en inglés en Nueva York, en un edificio que con los que vayáis a Nueva York se puede visitar todavía, que es el edificio PUC o PAC Building, que está en Lafayette Street, en el 295-309, y es un edificio de estilo de arco de medio punto que se llama Rundbogenstil o neorrománico, y es donde actualmente es una escuela, la Wagner Graduate School of Public Service, y allí se hacían estas publicaciones de crítica social de entonces, con una libertad que más quisiéramos tener hoy día en este mundo de las redes sociales, porque hoy día, por esto, lo mismo puede ser calificado de revolucionario. Y esto es una caricatura de 1876 a 1918 que se publicaban en una revista de humor y de sátira política en Estados Unidos. Repito, los primeros en alemán y relacionado con esta clase que les llamaban Robert Baron, varones ladrones. Varones ladrones, estoy pensando en Bill Gates, supuestamente en su correlación con la Organización Mundial de la Salud, con la retirada de Estados Unidos, ahora se está descubriendo que se destinaban muchos fondos públicos, que cuando daba una alerta la OMS, Bill Gates ya tenía preparado antes los preparados para esa alerta. Y eso servía a su vez también, no solo para enriquecerse con los productos, sino también con especulación con las acciones, subida de sus acciones en bolsa. Los Robert Baron, los varones ladrones, han existido, existen y existirán mientras continúe el sistema de rapiña. Y la rapiña en Estados Unidos, en la Unión Europea, en el mundo. Javier, excelente, excelente, y gracias por recordar también esa libertad, porque qué bueno que no estamos en este Estados Unidos de estos momentos. Hace unos días vimos imágenes tan dramáticas de cómo unos policías o agentes encapuchados detienen a un estudiante que pues hizo un artículo, es más, fue coautor de un artículo defendiendo a los palestinos, y solo por eso pues está encarcelada y creo que deportada, para empezar, ¿no? Como varios científicos que han sido rechazados por expresar ciertas críticas a Donald Trump. Imagínate nada más el momento en que estamos viviendo. Yo creo que este cuadro es magnífico, esa balsa, la balsa del terror le llamaría yo. Abajo todos, y todos ellos, los de arriba, poquitos, todavía se jactan y dicen, mira, estos son los que nos defienden. No solo el tiempo de la economía, sino también en el tiempo de las guerras, ¿no? Los de abajo que trabajan, que producen balas, que disparan las balas, que se mueren por las balas, son los que sostienen esta gran balsa del poder. Javier, muchísimas gracias. Yo creo que una masterclass súper completa, y pues te agradecemos mucho, hermano. Nos estamos viendo hasta la próxima, y a ti que nos ves en cualquier parte del mundo, muchísimas gracias. Un abrazo, Javier, hasta allá, hasta España, y un abrazo a ti en cualquier parte del mundo. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.